Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante y bastante interesante, como es pues el liderazgo en el 2021. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, la vida es como las quieras ver, ¿no? Para algunos, ¿no? Van a existir pues numerosos obstáculos, mientras para otro esos obstáculos van a ser ese puente que necesitamos para poder ejercitarnos, ¿no? Dentro de las distintas habilidades que tenemos. Pues bien, mucho va a depender en cómo veamos, ¿no? En cómo nos centremos y cómo orientemos este 2021. ¿Vemos todo obstáculo o también vemos posibilidades? ¿Vemos todo crisis o también vemos oportunidades, ¿no? Bien, sin duda alguna, ¿no? Empieza un nuevo y esperanzador año y con él estrenamos claramente objetivos nuevos, ¿no? Para lograrlos, los líderes pues tienen que hacer frente a nuevos desafíos, en parte derivados de la forma de trabajar que se ha instaurado desde el año pasado, en realidad. Hay muchas cosas que ya se han quedado, por decir, en el camino, ¿no? Y no se han terminado. Sin embargo, pues el liderazgo de hoy justamente nos impulsa y nos obliga, ¿no? A seguir siendo colaboradores, a aportar mayor valor al entorno en el que nos desarrollamos. Liderar eficazmente, ¿no? Aún después de todo lo que hemos pasado, tiene una estrecha relación con desarrollar un interés genuino en las personas y el talento justamente para fomentar pues emociones positivas. De acuerdo a lo indicado por Dave Ulrich, se destaca, ¿no? Dentro del liderazgo el sello de liderazgo de una organización. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Que el sello de liderazgo de una organización es justamente su reputación de desarrollar ejecutivos excepcionales, con un talento distintivo, orientado cada vez pues a la satisfacción de las expectativas de una empresa, ¿no? El liderazgo hoy más que nunca debe inspirar, ¿no? Al cumplimiento de promesas, de metas y de objetivos. Entonces, estamos frente a una era, ¿no? A un tiempo en el que nos exigimos mucho más, ¿no? Requiere mucho más. Los líderes deben llegar a este 2021 sabiendo colaborar y aportar valor a su entorno, un valor cada vez más significativo, más importante, ¿no? Bien, dentro de los retos, pues, que tenemos, que sin duda van a ser muchos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las expectativas de producir resultados mucho más rápido, ¿no? Hoy más que nunca vemos cómo los cambios, ¿no? Que sin toda esta coyuntura hubiesen tardado muchos años, se han dado de un momento a otro, ¿no? Se han producido solamente en meses, lo que probablemente hubiésemos cambiado en años, ¿no? Entonces, si ha sido posible acelerar pues la transformación y generar resultados con tanta rapidez, consciente o inconscientemente, ¿no? Estamos ya pensando en algo cada vez más excepcional, ¿no? Dejar de lado, ¿no? Ciertos parámetros para trabajar más rápidamente, para producir resultados de forma más constante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta situación pues de pandemia nos tocó muy abruptamente, pero hemos sido capaces de adaptarnos rápidamente y de transformar muchos trabajos. Entonces, no es que no se podía, era que no lo habíamos intentado, ¿no? Aunar, ¿no? A los equipos remotos más rápidamente que antes, en torno a unos objetivos cada vez pues más cambiantes, ¿no? Pero trabajando desde casa. Sin embargo, eso no quiere decir que no se mejore la agilidad, ¿no? Que no se establezcan nuevos enfoques y que no establezcamos objetivos. Es necesario más que nunca tener los objetivos claros, evaluar pues nuestro rendimiento también. El hecho que trabajemos desde entornos remotos no significa que nos vamos a descuidar en medio de todo el rendimiento y la productividad, ¿no? Dentro de las organizaciones. Ahora bien, tenemos el aprendizaje individual y del equipo, que es otro de los retos, ¿no? De cara a este 2021 dentro del liderazgo. La necesidad justamente de fomentar el aprendizaje individual y del equipo es necesario. El conocimiento es una fuente de ventaja competitiva y por tanto el aprendizaje es un factor clave para el éxito empresarial. Sin embargo,
aprender no consiste en acumular conocimientos. Aprender es la capacidad de aplicar rápidamente nuevos conocimientos, adoptando también nuevos comportamientos. Es decir, se trata de traducir el aprendizaje en acción. Tenemos también, ¿no?, que hoy más que nunca, uno de los retos es el análisis de datos. Apoyarse en el análisis de datos como base para tomar, pues, mejores decisiones, ¿no? Eso es uno de los factores que caracteriza a un líder. Además, los datos aportan objetividad a todo tipo de toma de decisiones, de debates, hacen visibles los puntos ciegos que pueda tener cualquier organización. Y otro de los retos que también son importantes, pues, es justamente prevenir el desapego emocional. ¿Y a qué se refiere esto, no? Prevenir el desapego emocional de los equipos, pues, remotos, fomentando la confianza y la lealtad, ¿no? A través de la comunicación constante, bidireccional, la escucha activa, ¿no? Una visión y un propósito, pues, compartido, poniendo en valor la contribución de cada trabajador a los objetivos del equipo. Anteriormente, no se daba, ¿no?, mucha importancia o no se consideraba siquiera el trabajo, pues, remoto, ¿no? Sin embargo, bajo estas circunstancias en las que nos encontramos ya desde hace varios meses, un punto importante dentro de este ámbito de liderazgo ha sido eso, liderar desde equipos remotos, desde lugares remotos. Entonces, eso nos conlleva justamente a ese desapego, el pensar constantemente que las personas necesitan estar siendo constantemente observadas, no ayuda, ¿no? Anteriormente, ¿qué decían los líderes? No lo mandaría a este personal al ámbito remoto porque yo no sé si va a trabajar o no, ¿no? Entonces, es encontrarnos, ¿no?, en esa situación de frecuente desconfianza no suma, ¿no?, en términos de liderazgo. Hoy más que nunca tenemos que contar con personas que sepamos, ¿no?, y conozcamos de su responsabilidad, que sepamos que van a aportar al equipo, van a aportar al trabajo en conjunto, van a dar los resultados esperados en el tiempo deseado, ¿no? Un líder no es el que está detrás de su equipo, ¿no? Un líder es el que ayuda a todo el equipo, consolida la información, el trabajo y los resultados de todo el equipo. Yo no tengo que estar de repente llamando, ¿no?, a un colaborador que trabaja en ámbito remoto a las 8 de la mañana para ver si está conectado. No, probablemente se quedó dormido, ¿no? Entonces, en eso no consiste. El liderazgo va mucho más allá, ¿no? Trabajar con personas que realmente sumen, ¿no?, a la organización. Y para eso justamente es que se hacen, pues, las evaluaciones periódicas, ¿no?, que se hacen o se utilizan diversas herramientas para medir la satisfacción, etcétera, ¿no? Entonces, el liderazgo hoy propone retos que son muy importantes, ¿no? Estamos frente a un nuevo comienzo en términos organizacionales y definitivamente también uno de los retos importantes de todo líder en realidad es conocer al equipo con el que trabaja. En realidad hay muchos puntos a evaluar en términos de liderazgo, ¿no? El líder hoy más que nunca requiere, pues, conocer a su entorno, ¿no? Obtener un pensamiento, pues, crítico, tener mucha inteligencia emocional, aprender a conocerse a sí mismo para poder conocer al equipo con el que trabaja, tener, pues, ese pensamiento estratégico que es tan importante, y no solamente hablo de líderes, sino en general de todo el equipo de trabajo también, ¿no? Tener esa habilidad de dirección de equipos, ¿no? Poner manos a la obra, ¿no? Yo puedo pensar mucho en diversas herramientas, pero si no las ejecuto tampoco sirven de nada, ¿no? La comunicación efectiva, ¿no? Es una de las habilidades más desarrolladas de un líder, ¿no? Y en aras de integrar a mi equipo desde ámbitos remotos, ha sido la habilidad más desarrollada, ¿no?, la más usada, porque aún eh, dándose, ¿no?, esta coyuntura, ¿no?, y trabajando de entornos tan dispersos, se ha tenido que hacer efectiva, ¿no? Entonces la comunicación ha sido una de las habilidades más desarrolladas, y no solamente por el líder, sino por todo el equipo de trabajo, ¿no? En base a eso, a ese tipo de comunicación, también se trabaja la confianza, o se construye la confianza, ¿no? Si yo sé que tal persona responde a tiempo, es ordenada,
respeta de repente los horarios, se enfoca en resultados, ¿no? Lógicamente, como empresa, pues me centraré en lo más importante que tengo, que es mi talento humano. Entonces, los líderes, si nos damos cuenta, tienen muchas funciones. Tienen muchas funciones, pero también muchas responsabilidades, ¿no? El gestionar personas, ¿no? El empoderar, ¿no? El ser líder no significa que yo me llevo, pues, todas las palmas, ¿no? Sino que solo tampoco podría realizarse todo el trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de retos que cada vez, valga la redundancia, son más retadores, pero también conlleva a que saque el mejor potencial de cada persona, ¿no? De cada líder y también dentro de su equipo de trabajo. Entonces, es importante que hacer que las cosas pasen, ¿no? Ese es uno de los retos más importantes de cara a este 2021. Ya hemos probado, ¿no? Cómo es esa transición de trabajar en un entorno físico al virtual. Ya lo hemos probado. Las empresas que carecían de una buena infraestructura para que el trabajo sea remoto, muchas de ellas ya se han consolidado en términos de infraestructura para que siga su trabajo. Entonces, hoy más que nunca, ¿no? Ya hemos probado muchas cosas. Entonces, estamos en una era en la que como líderes necesitamos esforzarnos mucho más, ¿no? La experiencia de los empleados, la cultura y el rendimiento corporativo están condicionados por la calidad de liderazgo. El trabajo ya no puede gestionarse de forma eficaz mediante la autoridad jerárquica, ¿no? Por ello, justamente invertir en el desarrollo del liderazgo mejora pues las habilidades en las áreas, ¿no? En todas las áreas de las organizaciones. Es una prioridad, en realidad, ejercer un buen liderazgo o un liderazgo de calidad en todas las empresas, ¿no? Bien. La tarea de líder es llevar a la gente desde donde está, desde donde están hasta donde han estado, hasta donde no han estado, ¿no? Kissinger, Henry Kissinger decía esto, ¿no? Entonces, lo importante es justamente llevar a esas personas, ¿no? Por un sendero que probablemente no hayan recorrido, pero que no estamos exentos de recorrerlo. Entonces, es hoy más que nunca tenemos esa oportunidad de darle a todos nuestros clientes, a todos nuestros proveedores, a todos los socios estratégicos que tenemos, ese valor adicional, ¿no? Entonces, hoy por hoy, convertir pues a los clientes que tenemos en nuestros aliados crea justamente relaciones que son sostenibles en el tiempo. En este sentido, la confianza, la aceptación, el respeto, la escucha activa, el aportar el valor, el dar y dar, ¿no? De parte de la organización, de parte de los colaboradores, el ganar, ganar de ambos lados, hoy nos da esa riqueza inmaterial en las organizaciones, ¿no? Probablemente un buen clima, pues, laboral, ¿no? Nos da muchísimo más valor que todo el dinero del mundo, porque trabajando eh, con personas que te suman, que te ayudan, que te fortalecen, que claramente te enriquecen, no tiene valor, ¿no? Al menos no tiene un valor monetario, ¿no? Porque esas personas probablemente desde sus lugares van a seguir produciendo. ¿Por qué? Porque están motivadas, porque están contentas, ¿no? Porque cada vez, pues, el trabajo genera mayor productividad. Entonces, una de las preguntas que probablemente nos hayamos hecho, ¿no? En varias oportunidades es, ¿el líder nace o se hace? ¿Quién ha escuchado aquello o esa frase, ¿no? Donde dice, tiene madera de líder, ¿no? ¿Es la capacidad de liderazgo algo con lo que se nace? ¿Qué es cierto en esto, ¿no? ¿O se trata solamente de un mito? Existen diferentes enfoques para abordar la cuestión sobre si los líderes o los directivos poseen pues ciertos rasgos innatos que los definen como grandes líderes o simplemente pues se trata de profesionales que han apostado por la formación o el desarrollo continuo de las habilidades de liderazgo. Por un lado, se tiene pues que los líderes nacen, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, existen pues personas más destinadas a asumir el rol de liderazgo y parece tener pues una cierta predisposición para ocupar cargos directivos dentro de las organizaciones.
Según esta visión, existen ciertos rasgos que las diferencian del resto, como por ejemplo el deseo de dirigir, ¿no? El ser personas pues honestas, íntegras, la confianza en uno mismo, el tener o haber desarrollado inteligencia y conocimiento del entorno, ¿no? Entonces hay personas que nacen con eso, ¿no? Definitivamente el poder, o al menos se han formado en esa dirección. El poder contar con confianza en uno mismo hace una gran diferencia para poder ejercer el liderazgo. Pero por otro lado tenemos también que los líderes se hacen, ¿no? Se puede esgrimir que existe pues un cierto sesgo cuando se afirma que estos directivos son líderes de nacimiento, ¿no? Los argumentos pasan por defender que el liderazgo no es una habilidad natural. Muchos dicen eso, ¿no? Ya que todos podemos serlo si nos lo proponemos. Muchos directivos que triunfan en determinadas organizaciones fracasan pues en otras, ¿no? Existen personas que se convierten en líderes ante determinadas condiciones, ¿no? Entonces, sin duda alguna, es una pregunta que crea ciertas preguntas, cierta interrogante. Sin embargo, hay dos cosas fundamentales aquí. Hay personas que nacen con cierta predisposición al desarrollo de actividades. Definitivamente tiene mucho que ver, ¿no? La formación que hayamos tenido, ¿no? La educación que hayamos tenido y claramente hacia dónde nos orientemos, qué cosa es lo que nos gusta. Sin embargo, los líderes se hacen también, porque pueden formar, ¿no? Esas habilidades para poder mejorarlas. Ustedes recordarán, bueno, si es que lo han visto, Yo Soy, ¿no? Este muchacho que ahorita justo está en competencia y eh, imita a Ricardo, un muchacho muy tímido, pero que en su momento, cuando llegó pues a cantar o llega a cantar, esa timidez pues la va dejando de lado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque constantemente también se ha ido entrenando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Ese es un líder que se va formando. Entonces, tanto como nacen, los líderes también se hacen, ¿no? Hay parte de los dos, ¿no? Entonces, cuando se hacen esa pregunta, es un poco de cómo naces, cómo ha sido tu formación, cómo ha sido tu crianza, pero también qué estás haciendo para desarrollar ciertas habilidades y ciertas competencias. Entonces, el líder debe ser capaz de coordinar, motivar, dirigir un grupo hasta llevarle pues a la consecución de sus objetivos. Entre sus cualidades más destacadas tenemos, por ejemplo, ¿no? El poder innovar, ¿no? El ser creativos, el tener pues esa cualidad de ser visionario, ¿no? Entonces, claramente los líderes nacen, pero también se hacen en el camino. Entonces tiene esta mitad y mitad, ¿no? Sin embargo, diversas teorías en realidad apuestan por el tema pues del liderazgo, ¿no? Y hay diversos atributos que también así lo indican. Pero, ¿qué motiva, ¿no? A una persona a seguir a un líder, ¿no? En las situaciones pues diarias, ya sea en empresas, deportes, grupos, en realidad en distintos ámbitos, ¿no? Los integrantes buscan ser guiados por personas que respetan, por personas que le ofrecen respeto y por personas que tienen un sentido de dirección o visión que puede ser claramente articulado, ¿no? Entonces, ¿quién es un líder? Cualquier persona puede ser un líder. Un líder, para empezar, tiene que inspirar respeto, ¿no? ¿Cómo yo sigo a una persona que no respeto? A una persona que no admiro, a una persona que no se destaque por nada, ¿no? Entonces, un líder tiene ese tipo de cualidades. Bien, ser líder es responsabilidad o un privilegio con poder. Se tiende a ver a los líderes como los protagonistas de la empresa, ¿no? Pero pocos comprenden realmente todas las responsabilidades que conlleva esta posición que aparentemente es privilegiada, ¿no? Ok, yo tengo algo a cargo, pero no por eso simplemente tengo poder y tengo un cargo. Hay muchas responsabilidades. Muchos dicen, pues, no, qué bien, de repente gana más, es jefe, ¿no? Sí, pero el ganar más, el conllevar un cargo más alto, también conlleva muchas más responsabilidades. Entonces, los empleados tienden a ver a los líderes como los protagonistas de la empresa,
pero pocos comprenden cuál es su rol realmente. Definitivamente, ¿no? Elementos privilegiados, como por ejemplo el que gocen pues con una oficina privada, mayores salarios, podría ser pues el sueño de muchos, ¿no? Pero no quitemos, ¿no?, la realidad. El líder definitivamente es aquel que desarrolla muchas habilidades, pero también tiene muchas cosas a favor, como por ejemplo, los líderes tienden pues a resolver los problemas que surjan en el área de forma rápida, ¿no? En un área de trabajo necesitamos personas que rápidamente actúen ante una determinada situación, con la cabeza fría, ¿no? Muchas veces dejando de lado emociones, porque lo que necesitamos son resultados. Debe tener también la capacidad de terminar los proyectos en tiempo y forma sin importar los obstáculos que se presenten, ¿no? Un líder tiene que tener esa capacidad, ¿no?, de proactividad, esa capacidad de actuar con rapidez, ¿no? Y a las finales, cuando uno pues tiene que entregar un proyecto y está a cargo de ese proyecto, al momento de entregarlo no puede decir me demoré por tal cosa o no pude hacerlo por tal otra, ¿no? Es un poco difícil de repente, ¿no? Entonces, entre comillas, diríamos que los líderes no tendrían pues excusas, ¿no?, para no realizar un trabajo. También alientan, ¿no?, la cooperación entre empleados y departamentos, ¿no? El líder que, por ejemplo, entre la problemática de la pandemia se ha movido bastante rápido, ha sido el que más rápido ha propuesto las nuevas formas de trabajo. El que más rápido ha dado las ideas para integrarnos a pesar que no podíamos asistir presencialmente al lugar de labores, ¿no? El líder también prioriza, ¿no? Sabe que hay cosas definitivamente más importantes que otras, ¿no? Les pone prioridad a las actividades. Demuestra integridad o debería demostrar integridad en todo momento y ser pues un ejemplo para las personas a su cargo también. Si yo pido puntualidad como líder, tenemos de repente una reunión, pues sería ilógico que yo llegue pues 5, 10, 15 minutos después, ¿no? Si yo pido que se entreguen los trabajos a tiempo, entonces sería ilógico que yo como líder mi trabajo lo entregue después, ¿no? El liderazgo que se ejerce en las organizaciones es como aquel que también ejercemos en casa, ¿no? Todos los que tenemos carga familiar o somos padres o madres de familia, ¿no? ¿Cómo yo le pido a mi hijo que sea responsable si yo no soy responsable? Entonces, en temas de liderazgo, ¿no?, y si lo llevamos al ámbito organizacional, se ejerce lo mismo, se da el mismo rol, ¿no? Entonces, somos líderes nosotros en casa, pero también como líderes organizacionales enseñamos con el ejemplo. Entonces, yo no puedo pedir lo que no doy, ¿no? Bien. Asumir la responsabilidad de los errores cometidos. Por lo general, siempre hay una cabeza de equipo, aunque hoy hablamos de liderazgo más plano, ¿no?, donde todos de alguna u otra manera pues asumen un liderazgo, asumen una responsabilidad cuando trabajamos en equipo. Sin embargo, pues siempre hay alguien, ¿no?, que es el representante, por decir, ¿no?, o da la cara frente a un área, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que hay algo que subsanar, si es que hay algo que corregir, siempre se lo van a decir a esa persona, ¿no? Por lo general es así. Entonces, seguramente, ¿no?, muchos de nosotros pues hemos vivido las cosas que ya les he mencionado, ¿no? Hemos pasado por tener pues este tipo de capacidades, este tipo de obstáculos, el tener que afrontar diversas situaciones, ¿no? Entonces, sabemos que ser líder no es un trabajo para cualquier personalidad. Entre muchas obligaciones, un ejecutivo de alto nivel también es responsable de prever situaciones que su equipo no ha tomado en cuenta, ¿no?, y prepararse inmediatamente para resolverlas, incluso, ¿no?, teniendo la opción de adelantarse, ¿no?, o adelantándose a esos hechos. La mayoría del tiempo, el líder del equipo es el único que puede tomar decisiones importantes o difíciles. La mayoría del tiempo. Sin embargo, hoy hablamos, como ya les indicaba, de organigramas o de estructuras mucho más planas, en las que ya se exige responsabilidad a nivel de grupo, a nivel de equipo, ¿no? Si bien es cierto, hay alguien que siempre va a dar la cara, ¿no?, la responsabilidad siempre va a ser pues compartida.
Definitivamente, ¿no? El crecimiento del equipo, el bienestar también del equipo son los ejes principales de todo líder, ¿no? Claramente tiene que mostrar pues empatía por todos y al mismo tiempo, ¿no? Evitando pues las preferencias. Si bien es cierto, yo puedo tener pues algún tipo de amistad, no puedo sesgar de repente la amistad a dar una preferencia a uno que a otro, ¿no? Bien. Hoy más que nunca se vuelve pues indispensable el rol de líder, ¿no? Dentro de las organizaciones. Implica ir más allá, implica motivar este equipo, fortalecer con nuevas ideas, con innovación y nuevas estrategias también las actividades, ¿no? El liderazgo exige coherencia entre nuestras acciones y los valores personales, familiares y organizacionales, ¿no? Dicen que el equilibrio que uno tenga, pues, en la vida personal, también es el mismo equilibrio que vamos a tener en la vida laboral, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces, si yo soy, pues, responsable, ¿no? En casa, probablemente esa responsabilidad también la traslade al trabajo, ¿no? Entonces, hoy más que nunca necesitamos a gente que sea coherente con lo que dice, coherente con lo que hace. Yo te exijo, pero también me exijo. Y así como te exijo, te doy los beneficios, ¿no? No te puedo constantemente exigir para que tú no goces de ningún beneficio como trabajador, ¿no? El líder tiene puntos muy marcados, ¿no? Si bien es cierto, eh, goza de una buena autoestima, tiene que ser pues comunicativo, lógicamente, ¿no? Tiene que ser una persona que tenga quizás esa facilidad de palabra. Claramente, ¿no? Hoy más que nunca, el líder tiene que apostar, ¿no? Por habilidades que le permitan tomar decisiones, ¿no? Otorgar un valor agregado importante, ¿no? Y no solamente al cliente, sino en realidad a todo ese equipo, salir de la zona de confort. Y a eso nos llevó esta pandemia, ¿no? Si nosotros estábamos acostumbrados a la tranquilidad de pues, la oficina, ¿no? De repente estábamos acostumbrados a estar 2, 3 horas en un transporte público, a salir de repente después de las reuniones, pues hacer otras actividades. Esto nos impulsó, ¿no? A salir de esa zona de confort, a adoptar nuevas y mejores estrategias, a estar mejor preparados ante una situación de catástrofe como la que hemos vivido, ¿no? De incertidumbre. Si bien es cierto, seguimos en muchos de los casos trabajando con miedo, ya no nos puede coger tan desprevenidos. Por ejemplo, tenemos hoy el tema de esta cepa, ¿no? Que está migrando, ¿no? Que está mutando. Entonces, si bien es cierto, las personas hoy trabajan con más prudencia, ¿no? Claramente ya no estamos bajo ese nivel de incertidumbre y de miedo constante. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo eh, trabajar, ya sabemos cómo cuidarnos, ya sabemos cuáles son los protocolos, los lineamientos para el cuidado pues del trabajador. Entonces ya no nos coge desprevenidos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hoy en día los líderes definitivamente tienen que trabajar mucho más, ¿no? Con el fin de darle ese soporte y esa base a todas las personas que trabajan con él. Los colaboradores hoy más que nunca necesitan respuesta, ¿no? Necesitan respuesta a todas sus preguntas. Cuando recién empezó esta pandemia, muchas de las empresas optaron por el silencio, ¿no? Y fue un graso error,
¿no? Porque si bien es cierto, había incertidumbre para todas las organizaciones y para todo el mundo en general, un colaborador merecía una respuesta, al menos en la que le dijera, espera, ¿no? Un momento, estamos tratando de solucionar esto, pero muchas empresas simplemente se quedaron calladas y optaron por el silencio absoluto, ¿no? Es necesario, ante una situación de crisis o no crisis, dar la cara, ¿no? Dar la cara y dar las explicaciones respectivas, ¿no? Del por qué se están haciendo determinados cambios, del por qué se está optando o no por determinadas actividades, ¿no? Y el visionar, pues, nuevas estrategias, ¿no? El líder es justamente ese visionario, ¿no? Que claramente ha trabajado, ¿no? En esta habilidad. Bien. Factores indicadores de un líder, tenemos la actitud vital, no se concibe a un líder que esté constantemente bajoneado, que esté constantemente deprimido, que constantemente no dé de repente respuestas, ¿no? No concebimos un líder así, ¿no? Necesitamos a un líder pues proactivo, a un líder muy comunicativo, muy abierto, ¿no? A nuevas ideas, a asumir de repente nuevos entornos de trabajo, a que asuma también, ¿por qué no? ¿No? El que sus mismos colaboradores le propongan, ¿no? Nuevas actividades, ¿por qué no? ¿No? Otro factor importante es justamente la capacidad de levantarse, la capacidad de actuar rápidamente, la capacidad de resiliencia, ¿no? La capacidad de guiar a un grupo grande de trabajo, ¿no? Si bien es cierto, hay empresas pues pequeñas donde en su mayoría de veces es posible, ¿no? Guiar a un grupo reducido de trabajadores, sepamos, ¿no? Que en tema de liderazgo hay muchas empresas que tienen miles y miles de trabajadores, ¿no? Entonces, imagínense esa capacidad tan grande para guiar a todo este tipo de personas, ¿no? Esa cantidad de personas. El manejo de recursos, ¿no? Si yo cuento con determinados recursos, pues usarlos, ¿no? Y si me hacen falta, pues claramente adquirirlos y optimizarlos. Y la orientación a la acción, ¿no? O orientación al resultado, ¿no? Hoy hablamos incluso más de objetivos y resultados, ¿no? Bien, la resiliencia. ¿Por qué es tan crítica en los líderes? ¿Por qué creen ustedes que el factor resiliencia es importantísimo en un líder? ¿No? ¿Por qué no se puede quedar atrás ese factor resiliencia? ¿No? Hoy más que nunca, el líder tiene que aprender a lidiar con las situaciones adversas, ¿no? Tiene que aprender a absorber, ¿no? Toda este entorno que hoy se presenta y a superar también los obstáculos. Ok, es un entorno difícil, es un entorno que no me es favorable, pero absorbo lo malo, ¿no? Y claramente lo transformo en una oportunidad. A mantener la calma, ¿no? Definitivamente un líder, como ya lo indicábamos anteriormente, es importante que cuente con cabeza fría, aún mucho más allá de sus emociones, ¿no? Porque ¿qué hacemos si actuamos de repente por impulso, ¿no? Cometer un error más grave que el que ya tenemos encima, ¿no? El rebotar y recuperarse, ¿no? El tener este factor, pues, resiliente. El efecto rebote o el efecto recuperación es este movimiento que hace, pues, una pelota cuando le damos un bote, ¿no? Si tiramos una pelota al suelo, el bote, ¿no? O la fuerza del bote va a ser determinada por la fuerza en la que lo hemos tirado al piso. Entonces, si lo trasladamos esto a un ámbito organizacional, diríamos que a mayor fuerza con la que hemos caído, ¿no? Y nos situamos en este ejemplo al que siempre lo saco a colación porque es importante que nos demos cuenta de la fortaleza con la que hoy contamos, ¿no? A pesar de muchas circunstancias adversas, nos hemos caído tan fuerte, nos hemos golpeado tan de frente y tan de cara. Muchas personas han perdido el trabajo, muchas personas incluso han perdido pues familiares muy cercanos.
El golpe ha sido estrepitoso para todos, ¿no? Para organizaciones, para personas, pero así como hemos caído tan duro, como nos ha dolido tanto caernos, vamos a levantarnos y vamos a obtener ese efecto rebote, ¿no? Mucho más alto, ¿no? Bien. Importancia de la resiliencia en el liderazgo. ¿Por qué es tan importante ser resiliente? ¿Por qué es tan importante contar con ese pensamiento positivo que nos ayude a salir de alguna situación adversa? ¿Por qué es importante desarrollar esa habilidad? ¿No? Definitivamente la resiliencia me da esa adaptación al cambio. Me permite transformar ese entorno tan adverso en una oportunidad. Me permite salir de esa zona de confort, ¿no? Ponerme de pie rápidamente, ¿no? Hoy ya no somos las personas que fuimos antes de la pandemia. Antes de la pandemia probablemente no valorábamos lo que teníamos, ¿no? Antes de la pandemia no veíamos lo que teníamos. Hoy más que nunca valoramos más todavía lo que tenemos, lo que poseemos, la salud, el trabajo. Entonces, el tema de la resiliencia, el liderazgo, nos ha llevado a eso, ¿no? A valorar lo poco o lo mucho que tenemos. Por eso es justamente importante, ¿no? La resiliencia en el liderazgo. Hay puntos que en el entorno de liderazgo tenemos que tener en cuenta. Las cosas que podemos controlar, pero las cosas que tampoco podemos controlar, ¿no? Hay dos puntos que son importantes. Lo que puedo y no puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? Mi actitud. La pandemia me tumbó, cerré mi negocio, me quedé sin trabajo. Ok, todo ok. Tuvimos ese bajón como todos, ¿no? Estuvimos en depresión, estrés como todos, ok. Pero ya es momento de levantarse. Ya es momento de seguir y como líderes tenemos que saber que no caminamos solos, ¿no? Que todo lo que nosotros decidamos va a ser para bien o para mal de nuestro equipo, ¿no? Entonces la actitud tiene mucho que ver en justamente en el ámbito del liderazgo. El trabajo por hacer el día de hoy, ¿no? Avanzar todo lo que se pueda, ¿no? Tomar las decisiones adecuadas, es importante. El refrendo de mis compromisos y la reafirmación de mis creencias, ¿no? Eso es lo que yo puedo controlar. Lo que hay en mí lo controlo. Como líder, lo que hay en mí, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Eso lo puedo controlar. ¿Qué es lo que no puedo controlar? El futuro. No puedo controlarlo. No sé qué va a venir de acá, no sé si va a venir nuevamente una cuarentena estricta, probablemente si ese virus es más fuerte, se hace más potente, haya más contagio, eso no lo puedo controlar. Pero lo que hoy pasa sí, lo que depende de mí sí, lo controlo, ¿no? La nueva normalidad que se nos presentará en el mundo laboral tampoco puedo controlar, no sé cómo va a ser el trabajo. Probablemente hay empresas que se trasladen 100% al ámbito remoto. Probablemente haya muchas disposiciones en el ámbito laboral que también cambien, ¿no? Y la afectación que causará la pandemia en todos los ámbitos. No lo puedo controlar. Sin embargo, como líder, me tengo que enfocar en lo que sí puedo controlar, en lo que depende de mí y lo que va a conllevar a mi equipo al logro de objetivos. Sin duda alguna, uno de los factores importantes en ámbito de liderazgo, y no lo quería dejar pasar, es el buen clima laboral. Es importantísimo, ¿no?, que dentro del ámbito de liderazgo se establezca pues equipos sanos, equipos con mucha autoconfianza, que se decidan a asumir riesgos, ¿no? Pero que al momento de que sean, de repente tengan un resultado exitoso, este sea compartido, ¿no? El resultado sea compartido. Y si no fue exitoso, que tampoco apelemos a equipos que se echen constantemente la culpa, ¿no? Nos habrá pasado en algún momento de haber trabajado con personas que en vez de resaltar lo mejor, sacar lo mejor, más bien empiezan a acusarse, ¿no? A echarse la culpa unos a otros y yo me lavo las manos y yo trato de pasar desapercibido, ¿no? O sea, si uno está en un equipo, si uno lidera un equipo, no me puedo lavar las manos, ¿no? O hacemos el trabajo en equipo o no lo hacemos, ¿no? Si nos va bien, asumimos, y si no nos va bien, también asumimos, ¿no? Entonces, es importante también dentro del clima laboral, ¿no?, que obviamente viene
del ámbito de liderazgo, ¿no? Porque el buen clima laboral viene por cultura organizacional, es importante también retroalimentar o realimentar, ¿no? A todos nuestros pares, a todos nuestros jefes, de toda la información con la que tengamos. Si algo no va bien, ok, yo tengo que decirlo, ¿no? Si algo no me gusta, también tengo que decirlo, ¿no? De lo que se trata es de llegar a un consenso y tener pues la consolidación, ¿no? En términos de información. El jefe no puede pensar que todo va bien cuando no va bien, ¿no? Entonces, existe también dentro de un clima laboral y de la mano con el tema de liderazgo, los reconocimientos públicos, la retroalimentación constante, las amistades laborales son importantes, ¿no? Bien. Las crisis, la incertidumbre y la urgencia no son sinónimos de abuso, ni de faltas de respeto, ni de un trato sin criterio, ¿no? Si bien es cierto, hemos pasado y probablemente seguiremos pasando por situaciones difíciles, no es excusa ninguna, ¿no? Para tratar mal a la otra persona o para valerme de eso para tratar mal a mi equipo de trabajo, ¿no? Eso no es un líder, ¿no? La excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas justamente en oportunidades. Un líder tiene esa capacidad, ¿no? Y a las personas que de repente no tienen esa capacidad, pueden desarrollarla, ¿no? Acá no hay limitación ninguna. Probablemente un líder tenga otro tipo de formación, ¿no? Tenga otro tipo de visión, pero no significa que no podamos llegar a ser líderes. Bien, vamos a pasar a los casos prácticos. Por la excelencia, ¿no? Este tipo de empresas realmente se caracteriza mucho por ayudar al crecimiento de su recurso humano. Y tienen pues como una filosofía constante, ¿no? Cíclica, el, eh, el que se trate bien a los demás como desearíamos que nos tratasen a nosotros también. Entonces, estos líderes, uno de ellos, Mark Zuckerberg, indica, ¿no? Trata a los demás como desearías que te tratasen a ti. Esa es la base de todo, ¿no? O sea, si a ti te gustaría que te den pues beneficios laborales, si te gustaría trabajar en un clima laboral adecuado, en un ambiente oportuno, ¿por qué tú no le das eso a tus colaboradores? ¿Por qué no le das ese trato que tú quisieras recibir? Es la base de todo. Por eso estas empresas, por lo general, a nivel mundial, son las más deseadas para poder trabajar. Las personas quieren acceder a un puesto de trabajo en estas organizaciones porque estas cuentan con líderes que apuestan mucho más por el recurso humano, que es lo más importante dentro de cada organización, que incluso por su misma organización. Los líderes que son natos, los líderes que son considerados, ¿no? Uno de los más grandes, no hicieron estas empresas con fines monetarios. Si ustedes revisan las historias de cada una de estas organizaciones, de estos gigantes tecnológicos, que hoy gozan de buena reputación, que hoy gozan de ser empresas multimillonarias, ninguna de ellas se formó con la intención desde el ámbito monetario. Todas ellas se crearon con diversos fines. De repente, en el caso de Facebook, con el fin pues de conectar, ¿no? En ese tiempo como que todavía no se desarrollaba bien el ámbito de la conexión. Ok, quiero conectar. Y él no quería conectar a todo el mundo, quería conectar a su campus, ¿no? Porque él estaba en la universidad. Quería que sus amigos se conectaran. Por eso lo creó. Al ver que tenía pues estas buenas herramientas o estas ventajas de masificación, es que ya lo hizo más grande. Pero en realidad el fin no fue ese, ¿no? Tenemos también a Microsoft, tampoco fue con fines monetarios, ¿no? Amazon, ¿cómo inició? Vendiendo libros, ¿no? Entonces, poco a poco fue escalando. Entonces, estas personas no centraron su visión en solamente ganar dinero. Estas personas centraron su visión en darle un servicio a su comunidad. Entonces, al centrar la visión en la comunidad, estas empresas hoy en día se caracterizan por centrar, ¿no? Su trabajo en lo más importante que tienen, que son sus empleados. Es así,
¿no? Que muchas de estas personas o muchos de estos líderes apuestan, ¿no? Por la conciliación, por ejemplo, entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? Incluso en las encuestas que se realizan, las personas, ¿no? O sus trabajadores indican pues que están contentos justamente porque tienen cierta flexibilidad, porque se sienten pues valorados, porque tienen múltiples beneficios, ¿no? Incluso Microsoft, por ejemplo, que es una de las grandes empresas, ¿no? Fomenta mucho el sentido o el sentimiento de la pertenencia hacia la compañía. Ellos quieren que sus colaboradores se sientan parte de, ¿no? Y lo que tratan es de construir una familia corporativa, ¿no? Entonces, los empleados, por ejemplo, dentro de las instalaciones de Microsoft, al menos los que siguen trabajando de forma presencial, ¿no? O hasta antes de la pandemia, dice que en las instalaciones no están fijos en su lugar de trabajo. Es decir, no tienen una oficina fija, sino que si ellos quieren, van rotando de oficina, ¿no? Hoy día me siento mejor acá, de repente hoy día quiero ver el sol, no, mañana no quiero, ya. Entonces ellos tienen la posibilidad de rotar de oficina para hacer sus trabajos. No se sientan en una sola oficina. Aparentemente diríamos, pero eso sería un caos, ¿no? Si un día yo me siento acá, otro día más allá, ¿no? Pero la experiencia demuestra que no, que funciona y que destierra más bien los alineamientos de los centros de trabajo. Una de las bases justamente de la compañía, ¿no? Es asegurarse de que todos los recursos posibles están a disposición de sus trabajadores cuando más lo necesiten, ¿no? Entonces, les comento algo que leí, ¿no? Muy breve, en el caso, por ejemplo, de Microsoft, ¿no? A un colaborador, ¿no? Bueno, en realidad al hijo de uno de los colaboradores de Microsoft, le detectaron, por ejemplo, un tumor, ¿no? A uno de los hijos, ¿ah? Ni siquiera un colaborador, a uno de los hijos. Dice que él lo comunicó a la organización porque obviamente necesitaba tiempo para estar con su niño, ¿no? Y que Microsoft llamó a los mejores cirujanos, a los mejores especialistas, porque querían recopilar la mayor cantidad de data de acuerdo al diagnóstico del niño. Entonces lo apoyaron, ¿no? Con el almacenamiento gratuito de toda esa data, por ejemplo. Lo apoyaron a sobrellevar el tema de los permisos, ¿no? Que tenían que darle para que este colaborador esté con su niño. Entonces, si un líder no apostara por este tipo de conductas, difícilmente se podrían dar en las organizaciones. Mucho depende de los líderes, de las cabezas de toda organización para adoptar este tipo de conductas, ¿no? A esto se le agrega también, ¿no? Que los sueldos son altos, ¿no? Que los sueldos son altos. Y es que así como gana la organización, que es multimillonaria y gana millones, con esta pandemia incluso muchísimo más, ¿no? También quiere que sus colaboradores gocen de estos beneficios. Y de lo que trata es de que ellos indican de que mientras más tranquilos, más contentos los colaboradores estén, claramente van a estar más motivados, van a generar más productividad. Entonces, la gente con mayor talento del planeta cada vez se mueve más geográficamente, ¿no? Quiere pues ese nivel de flexibilidad y esa libertad, ¿no? Entonces, ellos apuestan por un tema de trabajo, pero un trabajo más conciliador, más flexible, donde la libertad sea de los colaboradores. Los líderes que crean pues el entorno adecuado se transforman en imanes para el talento, ¿no? Son esos líderes que predican con el ejemplo. Entonces, definitivamente, ¿no? Los líderes son ese ejemplo que tienen estas organizaciones. Otro punto importante, por ejemplo, en Google es pues construir una misión convincente y hacer partícipe de ella a todos los trabajadores, ¿no? Mientras que en Google se organiza justamente este ámbito de información, ¿no? Ellos quieren, ¿no? Que toda la información pues que se tenga y todos los avances y todas las estrategias adoptadas se repliquen en todas sus sedes y que tengan el beneficio para todos sus trabajadores, ¿no? Bien.
Tenemos una de las empresas clasificadas el año pasado como las mejores para trabajar. Cisco tiene más de 79,000 trabajadores a nivel mundial. Como ustedes saben, se dedica al rubro de tecnológico, ¿no? Y claramente, para que obtengan este nivel de porcentaje frente a su cultura empresarial y frente a la satisfacción de sus empleados, es porque realmente hacen un buen trabajo desde el ámbito de liderazgo, ¿no? Entonces dice allí, por ejemplo, el 96% me enorgullece decirles a los demás que trabajo aquí, marca empleadora, ¿no? 96% puedo sentarme al trabajo cuando lo creo necesario, flexibilidad. 94% cuando se une a la empresa se siente bienvenido, onboarding, ¿no? La capacitación al ingreso. La gente aquí tiene mucha responsabilidad, no se necesita, como ya les decía, un líder no necesita estar llamándolo por teléfono, viendo si se conectó o no se conectó, estar detrás de un trabajador, ¿no? 94%, este es un lugar agradable para trabajar. Sin duda alguna, el clima laboral es bueno. Y eso viene de una amplia cultura organizacional, ¿no? Que es cultivada desde el ámbito, pues, del liderazgo, ¿no? Tenemos también a la empresa o el grupo ADECO, ¿no? ADECO, como ya sabemos, es una empresa, pues, líder a nivel mundial en términos de recursos humanos, ¿no? Ellos apuestan, obviamente, por el apoyo a las empresas para que cojan al mejor talento humano, ¿no? Ellos cuentan a nivel mundial con más de 45,000 empleados. Entonces, imagínense esta gama tan amplia de personas que determinadas empresas tienen que liderar, ¿no? Entonces, nos imaginamos allí la estructura tan organizada, ¿no? Y tan limpia que han de tener todas estas organizaciones para que el liderazgo, ¿no? Y la cultura organizacional se traslade a cada una de las personas que trabajan dentro de estas empresas. Tenemos también a la empresa Mercado Libre, como ustedes ya saben, ¿no? Esta es originaria de Argentina, por ejemplo, y también goza de de un buen porcentaje a nivel de cultura, ¿no? Y claramente la cultura va ligada al liderazgo, ¿no? Entonces, los empleados dicen que este es un gran lugar para trabajar. El 97% se une a la empresa y se siente bienvenido. Quiere decir que tienen buenas estrategias para integrar al nuevo colaborador, ¿no? El 96% de nuestras instalaciones contribuyen a un buen clima laboral, liderazgo puro y duro, ¿no? El clima laboral viene de un liderazgo puro y duro, ¿no? Donde hay buen clima laboral es porque hay un buen liderazgo. 95% recomendaría firmemente mi empresa a amigos y familiares como un gran lugar para trabajar. El 95% me enorgullece, dice, decirles a los demás que trabajo aquí, marca empleadora. Y 94%, este es un lugar agradable para poder trabajar, clima laboral, ¿no? Ernst & Young, ¿no? Es otra empresa, ustedes sabrán, ayuda pues a las organizaciones a resolver sus desafíos pues más difíciles, ¿no? Dentro del ámbito de auditorías, por ejemplo, ¿no? Auditorías, consultorías, etcétera, ¿no? Entonces tienen diversos rubros acá, ¿no? Sin embargo, en términos de cultura organizacional, está un poco más baja que las anteriores, pero también ha sido premiada el año pasado, ¿no? El 78% indica, ¿no? Los empleados dicen que este es un gran lugar para trabajar, ¿no? El 87% indica que la gente aquí tiene mucha responsabilidad. También por allí va que el porcentaje donde indica que se enorgullecen de trabajar allí, ¿no? Y cuando se unen pues a la empresa, un 84% indican que se sienten bienvenidos, ¿no? Entonces, estos porcentajes no son al azar, estos porcentajes no son suerte, ¿no? Estos porcentajes vienen de un cultivo, ¿no? Exhaustivo de liderazgo, pero también de cultura organizacional. Vienen de un trabajo muchas veces por años, ¿no? Donde ha habido una evolución positiva para el beneficio de los trabajadores, ¿no? No es que de la noche a la mañana ganaron estos premios o se clasifican como buenas empresas, para nada, ¿no? Hay ahí un trabajo duro desde el ámbito, pues, de recursos humanos.
Bien, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.